Derecho procesal civil. Juicio hipotecario. El juicio hipotecario es el proceso de carácter especial que tiene por objeto constituir, ampliar, dividir, registrar, cancelar, saldar o determinar la prelación de pago de un crédito garantizado con hipoteca. La acción hipotecaria es una acción ejecutiva con privilegios especiales, ya que el acreedor tiene preferencia sobre el bien hipotecado, respecto de cualquier otro ejecutante sin importar quién es su titular. Y bueno, para que pueda ejecutarse la acción de pago o prelación de un crédito con garantía hipotecario, es requisito indispensable que el crédito conste en escritura pública o escrito privado, según corresponda conforme a la legislación común. Número 2, que se encuentre debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. No obstante, procede el juicio sin necesidad de que el contrato esté inscrito en el registro cuando el documento base de la acción tenga el carácter de título ejecutivo, cuando el bien se encuentre inscrito a favor del demandado, y cuando no exista embargo o gravamen a favor de terceros que haya sido inscrito, cuando menos 90 días antes de la presentación de la demanda hipotecaria, y que sea de plazo cumplido o exigible. ¿Cómo es el procedimiento? En cuanto a la demanda, al escrito de demanda hay que acompañar el instrumento que contenga la garantía hipotecaria, teniendo la obligación de ser precisos indicando en los hechos si sucedieron ante testigos, citando nombres y apellidos, y presentando todos los documentos pertinentes. En el mismo escrito se deben ofrecer todas las pruebas, relacionándolas con los hechos y en caso de que las mismas sean contrarias a la moral, al derecho y sobre todo hechos no controvertidos, imposibles, notoriamente inverosímiles o que no se hubieran relacionado con los hechos, el juez las desechará inmediatamente. Etapa de pruebas. Cada parte debe ofrecer sus pruebas, por tanto, en la audiencia tienen que presentar a sus testigos y en cuanto a la prueba pericial, se deben acatar lo ordenado para el juicio ordinario. Contestada la demanda y transcurrido el plazo para ello, el juez señalará día y hora para dicha audiencia, la cual deberá fijarse dentro de los 25 días siguientes. El juez debe presidir la audiencia. Se inicia resolviendo todas las excepciones procesales y los incidentes que hubiere posteriormente. Se desahogarán las pruebas admitidas y preparadas. Si las pruebas no se pueden desahogar por falta de preparación, se deberá diferir la audiencia y el oferente, bajo su más estricta responsabilidad, atenderá que se preparen dichas pruebas para desahogarse en la nueva fecha, cuyo señalamiento deberá fijarse dentro de los 10 días siguientes. En todo lo no previsto para el desahogo de pruebas y al desarrollo de la audiencia se seguirán las reglas del juicio ordinario, y desahogadas las pruebas se pasará al periodo de alegatos, en donde las partes alegarán lo que a su derecho convenga. Secciones del juicio. En la sección principal contiene la demanda, el auto de ejecución, la contestación, pruebas, el desahogo de las mismas, los alegatos y la sentencia. En la sección de ejecución se forma con copia cotejada de la demanda, copia simple del auto de ejecución, depositaria, avalúos y remate, que básicamente es la calificación de posturas, fincamiento y la aprobación, posesión de los bienes adjudicados y el otorgamiento de escrituras. Sentencia de remate. El juez debe procurar dictar la sentencia en la misma ficha de la audiencia, a menos de que se trate de pruebas documentales voluminosas, ya que en este caso el juez contará con un plazo de 8 días para dictarla y mandarla notificar por boletín judicial. En resumen, para el remate se procede de la siguiente forma. Cada parte tiene derecho de exhibir dentro de los 10 días siguientes a que sea ejecutable la sentencia el avalúo de la finca hipotecada, practicado por un corredor público, una institución de crédito o un perito evaluador autorizado por el Consejo de la Judicatura, los cuales en ningún caso podrán tener el carácter de parte o de interesada en el juicio. Por último, la vigencia del valor que se obtenga por los avalúos será de 6 meses para que se lleve a cabo la primera almoneda de remate.
Si entre esta y las subsecuentes mediara un término mayor de 6 meses, se deberán actualizar los valores y obtenido el valor de avalúo, según el caso que corresponda. De acuerdo con lo anterior, se procederá a rematar la finca. En resumen, el juicio hipotecario es un proceso legal mediante el cual un prestamista se mueve hacia adelante con la venta forzosa de un hogar, con el fin de obtener la mayor cantidad de dinero adeudada como sea posible. Además de los costos de interés y de ejecución hipotecaria, los compradores de vivienda suelen ser alertados del procedimiento con un aviso de ejecución hipotecaria, seguido de uno o más recordatorios que explican cuándo la venta estará abierta al público. Ahora continuaré con el juicio de desahucio. Se le llama juicio de desahucio al procedimiento jurisdiccional a través del cual se solicita la desocupación de un inmueble arrendado por el incumplimiento de pago de la renta convenida. Una vez admitida la demanda, se requiere al arrendatario para que justifique estar al corriente en el pago de las rentas reclamadas o pago de ellas. De lo contrario, se le previene para que en un término de 30 días para casa-habitación, 60 días para giro mercantil o industrial, o 90 días para finca rústica, proceda a desocuparlo, apercibido de ejecutar el lanzamiento a su costa si no lo efectúa. Este tipo de juicio no se reconoce en todas las entidades y su regulación varía en cada código local de procedimiento civil, pero generalmente puede tramitarse a partir de que existen 2 mensualidades vencidas. Mediante este procedimiento también puede reclamarse el pago de las mensualidades pendientes y las que se sigan generando hasta la desocupación del inmueble. No obstante, no es posible exigir el pago de otras prestaciones accesorias como las cuotas de mantenimiento, servicios o la pena convencional, porque el objetivo principal de este juicio es el lanzamiento del inquilino que incurre en mora y no el cumplimiento forzoso del contrato. Podríamos definir al juicio de desahucio como aquel proceso especial y sumario que pretende que el dueño o arrendador de una finca entregada en arrendamiento la recupere. Los juicios de desahucio más habituales son el desahucio por falta de pago de la renta y el desahucio por expiración de término o el plazo legal. Sin olvidar que es competente el juzgado de primera instancia del lugar donde éste sitúe la finca. Pasaremos al juicio ordinario civil. El juicio ordinario normalmente es el procedimiento civil de más complejidad práctica y a la vez suele tener un límite temporal en su trámite más elevado, por la materia objeto de litigio como por razones de cuantía. La práctica jurídica necesaria para llevar con eficacia este tipo de proceso suele requerir de cierta especialización dada la complejidad que pueden llegar a adquirir estos procesos. El juicio ordinario lleva, en su tramitación judicial, unas pautas bastante sencillas de entender, las cuales pasaré a resumir, con el fin de que cualquier persona sepa cuál es el trámite judicial en el que se encuentra su procedimiento. Y en la práctica, ¿qué es lo que pueden suponer estos trámites? El proceso se iniciará por demanda firmada por letrado y con obligatoria representación procesal. La demanda es casi la parte más importante. Debe estar bien redactada y fijar bien el objeto del litigio. Asimismo, adjuntar tantas copias como demandados haya y también los documentos que para la admisión de la demanda en el caso que la ley lo exija expresamente. Una vez presentada la demanda, lo habitual es que el secretario judicial la admita mediante decreto. Pocas veces se va a dar cuenta al juez para poder admitir la demanda. Una vez admitida la demanda, se da traslado de la misma a los demandados para que contesten a la demanda en un plazo improrrogable de 20 días. Después, la contestación a la demanda se redactará de la misma forma señalada por la ley para la demanda. En la contestación se negarán o admitirán los hechos aducidos en la demanda, es decir, el demandado defenderá su posición en el proceso ante lo demandado por la parte actora. Asimismo, en esta contestación, el demandado puede demandar a la parte actora mediante la reconvención, que no es nada más que el redactar una nueva demanda contra quien ha demandado primeramente. Por supuesto, el demandante dispondrá de 20 días de plazo para contestar a la demanda reconvencional.
Seguidamente, y una vez realizado el trámite de contestación a la demanda, o en su caso a la demanda reconvencional, el secretario judicial convocará a las partes a una audiencia previa al juicio oral. En esta audiencia previa se intentará primordialmente que las partes lleguen a un acuerdo o intenten una mediación para llegar al mismo. Se trata de evitar juicios innecesarios. Aún así, si las partes siguen enfrentadas en la audiencia previa, el juez seguirá resolviendo las cuestiones procesales previas. Posteriormente se fijarán con precisión el objeto y los extremos del proceso, para finalmente proponer y admitir las pruebas que se vayan a querer utilizar en el juicio. El orden en la audiencia previa es importante, y una vez terminado el momento procesal, posteriormente no se pueden alegar cuestiones que se debieron alegar en su momento procesal oportuno. La audiencia previa puede terminar cuando en el caso de que el demandante no comparezca en forma y el demandante no quiera seguir con el proceso. Asimismo, también se sobreseerá el proceso si no compareciera ninguna de las partes. Por sentencia, que tiene 20 días para dictarla, si solo comparece el demandado y éste quiere seguir. Por acuerdo entre las partes, las cuales pueden pedir la homologación judicial del mismo. Por sentencia, que se dictará en el plazo de 20 días, en el caso de que la discrepancia en el litigio sea meramente en cuestiones jurídicas. Y por la admisión de las pruebas por el juicio y el señalamiento para el juicio oral. En el juicio oral se señalará para su celebración en el plazo de un mes desde la finalización de la audiencia previa, o también en el plazo de 2 meses si hubiera de practicarse alguna prueba fuera de la sede del tribunal. Obviamente el juicio tendrá por objeto la práctica de pruebas de declaración de partes y testifical, los informes orales y contradictorios de peritos, el reconocimiento judicial en su caso, y la reproducción de palabras, sonidos o imágenes. Las partes deben comparecer en el juicio con abogado y procurador, de lo contrario se les tendrá por no comparecidas. Si se alegara por alguna parte una vulneración de derechos fundamentales, esta se resolverá antes de la práctica de pruebas. Si hubiesen nuevos hechos conocidos después de la audiencia previa, se procederá a oír a las partes y a la proposición y admisión de pruebas, solo con respecto a estos hechos nuevos. Practicadas las pruebas, los letrados formularán oralmente las conclusiones. Una vez expuestas las conclusiones, cada letrado concretará los argumentos jurídicos en los que apoye sus pretensiones. En este caso, si el juez o el tribunal no se considera suficientemente ilustrado, concederá nuevamente la palabra a las partes las veces que crea conveniente, con el único fin de que éstas se realicen las manifestaciones oportunas sobre las cuestiones que precise. Terminado este último trámite, el juicio oral quedará visto para sentencia, y así lo manifestará el juez o el tribunal. La sentencia habrá de dictarse en el plazo de 20 días desde la finalización del juicio oral. Juicio de jurisdicción voluntaria. Como lo menciona el Código Civil, la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley, o por solicitud de los interesados, se requiera la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. En consecuencia, la jurisdicción voluntaria puede entenderse como un procedimiento judicial en el que no hay litigio, porque no es en sí misma una actividad jurisdiccional en un estricto sentido, sino que con ella se pretende aplicar el derecho, por parte de un órgano jurisdiccional a un caso específico, por medio de resoluciones constitutivas y discrecionales, obviamente con el propósito de proteger o preservar un interés particular insatisfecho, en razón de la imposibilidad de que el titular de los correspondientes poderes o facultades los ejerza. Hay algunos autores que afirman que la jurisdicción voluntaria es un procedimiento administrativo, a través de los cuales se solicita de una autoridad judicial que fiscalice, verifique o constituya una situación jurídica en beneficio de los solicitantes. En resumen, el proceso de jurisdicción voluntaria tiene como objeto hacer constar hechos o realizar actos en que no esté presente la controversia entre partes y hayan producido o deban producir efectos jurídicos, siempre que no se provoque perjuicio para una persona determinada.
Juicio sucesorio intestamentario. Prácticamente cuando fallece el dueño de un predio con escritura y no deja beneficiario, se les apoya con asesoría jurídica en los trámites hasta la conclusión definitiva del asunto, siempre y cuando no exista conflicto entre los herederos. Un juicio sucesorio intestamentario es un proceso legal a través del cual los familiares o personas que consideren tener derechos a heredar los bienes que dejó el difunto intestado acudan ante un juez para que pueda proceder a la apertura de la sucesión legítima, y de esta manera puedan designarse herederos y se repartan los bienes del difunto como lo establece la ley. El juicio sucesorio intestamentario consta de 4 etapas procesales. Número 1. La denuncia de la sucesión intestamentaria, la declaratoria de herederos y el nombramiento del albacea. Los inventarios y avalúos de la sucesión. 3. La administración de los bienes de la sucesión. Y 4. El proyecto de partición y de adjudicación de la sucesión. No solamente se puede llevar el proceso ante un juez, también se puede llevar ante un notario público, siempre y cuando todos los interesados estén de acuerdo. Como ya vimos en el juicio intestamentario, es un procedimiento legal para eliminar el estatus de intestada sobre una propiedad. Y una propiedad intestada es aquella en la que su dueño fallece y no deja un testamento. Por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta quién debe heredar la propiedad. Es aquí donde vamos a hablar sobre los juicios testamentarios, que sirven para saber quién será el heredero. Los interesados en solicitar un juicio de sucesión testamentaria deben acudir ante un notario o juez familiar y presentar los siguientes requisitos: acta de matrimonio si la interesada es la esposa o esposo, acta de defunción del fallecido y el acta de nacimiento en el caso de los hijos. En las etapas del juicio sucesorio testamentario, posteriormente se deben esperar a que transcurran las siguientes etapas del juicio, que son la declaratoria de los herederos, que básicamente consiste en una investigación legal que acredita a los interesados en la herencia de la casa como familiares legítimos del fallecido. El nombramiento del albacea, que es la persona que vigila los bienes sometidos a juicio hasta que se repartan entre los herederos. Esta persona es designada por el voto de todos los interesados o por el juez, notario, en caso de no llegarse a un consenso. El inventario y los avalúos de la sucesión, obviamente de todos los bienes. La administración de los bienes de la sucesión. Es cuando los herederos no pueden hacer uso de las propiedades objeto de juicio mientras este transcurre. La adjudicación de la sucesión. En esta etapa final, el juez o el notario dictaminará quiénes son los herederos y qué porcentaje le corresponde a cada uno. El proceso de un juicio testamentario de una propiedad intestada dura normalmente de 1 a 2 años como máximo. Además del costo del juicio, se deben tener en cuenta otros gastos que se generan, tales como el avalúo de las propiedades, el trámite del testamento, los honorarios del notario y la nueva escrituración de las propiedades. Finalmente, hablaremos sobre el juicio sumario. El juicio sumario es un procedimiento especial que procede cuando lo señala la ley. Una de sus principales características es la de ser breve y concentrado. De acuerdo al Código de Procedimientos Civiles, es extraordinario, pero tiene aplicación general o especial según sea la pretensión que se haga valer. ¿Cuándo se aplica el juicio sumario? Cuando el legislador contempla 4 fórmulas para indicar que una acción debe someterse al procedimiento sumario. Cuando se ordene proceder sumariamente, breve y sumariamente, otra forma análoga de las anteriores, o en los casos especiales que señale la ley como servidumbres, honorarios, juicios de declaraciones, etc. El procedimiento sumario deberá cumplir con los requisitos propios del artículo 254 del Código de Procedimientos Civiles. Respecto a esto, en el procedimiento prima la oralidad, sin embargo, la demanda deberá ser escrita. ¿Qué ocurre luego de la demanda? Luego de la demanda se citarán a las partes a una audiencia y conciliación.
Si a la audiencia concurren ambas partes, el tribunal deberá llamar a las partes a conciliación. Si a la audiencia solo concurre el demandante, el tribunal tendrá que dar por evacuados los trámites poniendo término a la audiencia y quedando en resolver si se recibe o no la causa a prueba. Sin embargo, en este procedimiento existe una institución procesal especial, en la cual el demandante podrá pedir que se acceda provisionalmente a la demanda o a lo pedido. ¿Se puede apelar a la sentencia del juicio sumario? Debe dictarse dentro del plazo de 10 días después de la resolución que citó a las partes a oír sentencia. Y por regla general, la apelación de las resoluciones dictadas en el procedimiento sumario se conceden solo a efecto devolutivo. Pero la excepción es que la apelación se conceda en ambos efectos tratándose de las siguientes resoluciones, como la sentencia definitiva y la resolución que da lugar a la sustitución del procedimiento ordinario al sumario. El juicio sumario es un proceso de conocimiento pleno, un verdadero y propio juicio plenario. A diferencia del ordinario, no es común. Vale decir que no se aplica ordinariamente a todo tipo de controversias. Por el contrario, está destinado a sustanciar cuestiones especialmente previstas en la ley, las que han sido enumeradas taxativamente. El juicio sumario es aquel en el que se procede brevemente, prescindiendo de algunas de las formalidades y trámites del juicio ordinario. Sin embargo, no implica menoscabo de las garantías de audiencia y defensa. El juicio sumario es uno de los procesos especiales reconocidos por el derecho procesal. Los procesos sumarios son los que se dirigen principalmente a proteger derechos patrimoniales, crédito, desahucio, contratos de venta a plazos de bienes muebles. La denominación de sumario surge por oposición a plenario, ya que en este tipo de juicio se siguen procedimientos especiales y hay limitaciones en cuanto a los medios de alegación y prueba. Sus principales características son la prima de la oralidad, aunque se comienza con una presentación por escrito. Los medios de prueba que pueden proponer o practicar las partes están limitadas. El objeto es obtener una mayor rapidez en el tratamiento del objeto procesal. La concentración de actos, que es la prueba que se presenta juntamente con la demanda y la contestación. La limitación del número de testigos y peritos. La supresión de actos no esenciales. El no permitirse que la parte demandada plantee una reconvención. Y por último, que la sentencia no tenga efecto de cosa juzgada, es decir, que tras un juicio sumario se puedan abrir otros procesos sobre el mismo asunto, en aspectos que no hayan sido tratados en el proceso sumario. El motivo es que no se les atribuye pleno conocimiento al estar limitado a su objeto. El juicio verbal sumario está destinado a causas expresamente previstas, enumeradas a lo largo de la ley del enjuiciamiento civil. Sin embargo, cada vez más se trata de evitar el juicio ordinario en diversidad de temas relacionados con la vida moderna. Los juicios sumarios en la ley de enjuiciamiento civil pueden agruparse en dos grandes categorías, que es la protección de derechos reales y la protección de derechos de crédito. Así, algunos de los ejemplos que encontramos: las reclamaciones de impagos o rentas, la posesión de bienes producto de una herencia, la tutela por tenencia o posesión de una cosa o derecho a quien haya sido despojado de la misma, la suspensión de una obra nueva, la demolición o derribo de obra o objeto en estado ruinoso que amenace causar daños, la efectividad de derechos reales inscritos en los registros de la propiedad, el pago por consignación, las divisiones de condominio, las cuestiones entre copropietarios, los daños y perjuicios derivados de accidentes ocasionados por automotores, la suspensión de ejercicio de la patria potestad y suspensión y renovación de tutores, las cancelaciones de hipotecas y prendas, la restitución de la cosa dada en comodato y las cuestiones relacionadas con marcas y nombres comerciales, entre otros. El procedimiento se inicia con una demanda por escrito. Si concurren ambas partes, se llama a conciliación. Si concurre solamente el demandante, el tribunal da por cumplidos los trámites, poniendo a fin a la audiencia y resolviendo si recibe o no la causa a prueba. Por su parte, el demandante puede solicitar que se acceda provisionalmente a la demanda con fundamentos plausibles y en situación de rebeldía del demandado. El demandado también puede apelar o formular oposición en el plazo de 5 días, al cabo de los cuales se debe citar a una nueva audiencia. Y por último, la sentencia se debe emitir dentro de los 10 días posteriores a la citación de las partes. Dicha sentencia se puede apelar, pero solo a efecto devolutivo, es decir, que la resolución puede ser revisada, pero sin suspender su ejecución. Por otro lado, la apelación puede tener efecto devolutivo y suspensivo si se dictó en contra del demandante.
si fue una sentencia definitiva o si fue sustitución del procedimiento sumario por ordinario.